Y hoy, también se los habíamos adelantado, es la fecha en la que se va a comenzar a pagar el segundo grupo de beneficiarios del Bono Marzo, que ahora se le conoce como aporte familiar permanente. Queremos despejar ahí todas las dudas que muchos puedan tener y para eso vamos a conversar con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que ya nos acompaña hasta ahora. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ministro. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Ministro, ya lo decíamos, ahora comienza este segundo pago de quienes reciben este aporte que sabemos que se entrega en 3 etapas, ¿no? Para quienes nos están viendo hasta ahora lo tengan claro. ¿Cómo va a funcionar a partir de hoy? A ver, es importante comunicar que el que se llama el aporte familiar permanente, como todo el mundo conoce, el ex Bono Marzo, es un bono que se entrega a las personas que forman parte de distintos sistemas de protección social, en particular el subsidio único familiar, las personas y las familias que pertenecen al subsistema de seguridad y oportunidades y también a las personas que reciben asignación familiar en sus planillas de sueldo cuando tienen sueldos menores a 970.000 pesos y están en el 60% de menores ingresos. En esos casos son, por así decirlo, la nómina completa de el Bono Marzo, ¿no? Y este Bono Marzo se entrega en 3 etapas, como tú lo mencionabas. Una primera que comenzamos, porque la pudimos adelantar, el día 15 de febrero. Y por lo tanto, todas las personas que en general, periódicamente, todos los meses, les llega este apoyo de subsidio social a partir de sus cuentas RUT, le llegó sumado el bono que es por carga, en el caso de subsidio único familiar y también de asignación familiar. Y por lo tanto ahí les llega un monto equivalente a casi 60.000 pesos por carga, ¿ya? Y posteriormente ahora, desde el día de hoy, se está pagando la segunda nómina para las personas que recibían este beneficio periódicamente en la primera quincena. Por lo tanto, se aprovecha en esa instancia de depositar también lo que es el bono marzo o aporte familiar permanente. Y el día 15 de marzo se suman las personas que tienen trabajo dependiente, ya sea sector público, sector privado, y que tienen asignación familiar en su planilla de sueldo. Esas personas también, por cada una de las cargas de la asignación familiar, también van a recibir lo que es el monto equivalente a estos casi 60.000 pesos para poder apoyar un mes que es difícil como el mes de marzo. Y esto corre en paralelo al proyecto de ley que se va a volver a retomar el día de hoy, que es un proyecto que dentro de las distintas cosas que incluye está esta dúplica del bono marzo para que este año, el año 2023, se pague el doble del bono marzo. Entonces, las personas que ya recibieron el pago o que la están empezando a recibir o que lo van a recibir el 15 de febrero, no se preocupen si no han recibido la dúplica, porque tenemos que aprobar primero ese proyecto de ley, que esperamos que sea o la próxima semana o la subsiguiente a más tardar, para que a fin de mes paguemos a toda la nómina completa la segunda, por así decirlo, cuota para llegar a estos 120.000 pesos por carga en el bono familiar permanente. Ministro, en relación a ese último punto, esta dúplica o este segundo pago, que además es algo que lo que se había comprometido el gobierno, depende además del trabajo legislativo. Hoy comienza a revisarse en la Comisión de Hacienda, pero este debe ser finalmente aprobado por los diputados, por los senadores. ¿Confía usted que esto va a ocurrir? ¿Qué garantías se le puede entregar a las personas de que se va a terminar aprobando este segundo bono y si es que se llega a concretar, este pago va a ser en una única fecha, en un único plazo, o también va a ser parcializado de acuerdo a cómo había ocurrido ahora, el 15 de febrero, 1 de marzo y posteriormente a mediados de marzo? A ver, yo me muestro optimista respecto a este proyecto de ley en general, porque cuando nos tocó tramitarlo en la Comisión de Trabajo, donde habían parlamentarios, en este caso del Senado, tanto de oficialismo como oposición, fue unánime. Por lo tanto, uno pensaría que cuando se votan este tipo de cosas, como una dúplica al bono marzo o como la automatización de 900.000 niños, niñas y adolescentes para recibir el subsidio único familiar o el bolsillo familiar electrónico, son cosas que deberían concitar unanimidad o bastante apoyo, ¿no? Porque no tienen que ver tanto con aspectos ideológicos, sino con apoyos directos a la familia. Y en este caso hay que esperar, uno nunca sabe lo que va a pasar en el Congreso, pero yo me muestro optimista por los comentarios que han hecho los parlamentarios y parlamentarias, y eso redundaría en que a fin de mes vamos a hacer todos los esfuerzos técnicos para adelantar los plazos y que ojalá pueda ser en una sola fecha todo el pago a toda la nómina, de tal manera de que en marzo mismo reciban este aporte. Claro, y ahí todos los que recibieron los pagos en estas 3 tramos no van a recibir, por lo tanto, esta dúplica entonces. Exacto, exactamente. Sí, y esto también, ministro, ha ido acompañado de otras medidas, de otras propuestas, una de ellas que tiene que ver con el bolsillo familiar electrónico, ¿no? Que es la transferencia directa para la compra de alimentos, todo esto en el contexto de alza de precios de los alimentos. Le quería preguntar ahí cómo va a funcionar en la práctica esa propuesta.
A ver, mira, esto es un fenómeno importante porque a nivel global ha habido un alza de alimentos importante, particularmente con todo lo que fue o ha sido la invasión de Rusia en Ucrania. Eso disparó los precios en distintas partes del mundo y eso también nos pegó a nosotros. Y eso hace que la canasta básica de alimentos haya crecido más que la inflación. Y por lo tanto, como ya tuvimos inflación alta y estábamos teniendo tema con los precios de los alimentos, que es lo más fundamental para las familias, entonces lo que tuvimos que adecuar primero fue un bono canasta básica familiar que se aplicó desde la negociación del salario mínimo, que venía a complementar en función de cuánto había sido la inflación el salario de las personas, ¿no? Y eso tuvo un monto máximo en su momento de casi 13.500 pesos. Nosotros lo que estamos haciendo con eso se iba a acabar ahora en abril, por lo tanto iba a caducar y nosotros dijimos no podemos hacerlo caducar, tenemos que extenderlo todo el año. Y por lo tanto desde mayo la opción que hemos ideado es en conjunto con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Hacienda y con el Banco Estado, el poder tener un bolsillo familiar electrónico, es decir, como una especie de cuenta virtual paralela en la misma tarjeta, en la misma cuenta, que lo que permite es que el Estado pueda hacer transferencias para un fin determinado, de tal forma de aliviar la carga cuando las familias tengan que hacer compras en la feria, en el almacén o en el supermercado, que están asociados a temas de alimentos, y que cuando compren se le haga un descuento equivalente a cerca del 20%, que es lo que ha subido más o menos el precio de los alimentos, y por lo tanto devolverle de alguna forma esa plata a las familias que hoy día más lo están necesitando. Y esto es una apuesta innovadora que vendría a tener 13.500 pesos por cada una de las cargas a nivel mensual, es decir, se extendería durante todos los meses desde mayo hasta diciembre, y eso creemos que puede ir en ayuda de las familias chilenas. Esto automático no se postularía, sino que simplemente es una transferencia que sería en paralelo a la cuenta RUT de las personas beneficiarias que mencionamos anteriormente. Ministro, en relación al ex bono marzo o aporte familiar permanente, ¿qué pasa con aquellas personas eventualmente o aquellas familias que habitualmente reciben estos beneficios del subsidio familiar, del Chile Solidario, del subsistema de seguridad y oportunidades, entre otros, y que no recibieron este primer pago el pasado 15 de febrero, tampoco, por ejemplo, lo reciben a partir de hoy ni a mediados de marzo, y que estaban esperando este dinero? ¿Puede presentarse algún tipo de casos relacionados con eso? ¿Hay alguna instancia de apelación? ¿Hay algún lugar donde ellos puedan concurrir? ¿De qué manera se puede ver ahí el caso a caso? Que esperemos sean los menores posibles. Exacto, pero siempre hay esos casos y es muy buena la pregunta para que las personas que no lo han recibido y tienen el derecho y ven que cumplen con todos los requisitos, deberían ingresar a la página aportefamiliar.cl. Si buscan aporte familiar permanente en Google van a encontrar probablemente en la primera o segunda respuesta, ya sea por Chile Atiende o por esta página, todas las preguntas y respuestas relacionadas a este caso. Y hay un plazo de apelación que es de casi un año o un año desde el momento en que se están entregando estos bonos para poder apelar, ¿no? Y de hecho las personas tienen para cobrarlo 9 meses desde la fecha en que se empezaba a transferir. Así que están esas instancias de flexibilidad, porque siempre puede haber algún error administrativo, pero esperamos que en el grueso sean en general los beneficiarios y beneficiarias hasta el mes de diciembre del subsidio único familiar, de también el subsistema de seguridad y oportunidades y la nómina que se nos entrega por parte de los empleadores para la asignación familiar que reciben las personas en su planilla. Ministro, y por último, insistir en el punto en lo que tiene relación con esta discusión y el debate que se debe dar en el Congreso en relación a poder concretar este segundo pago o esta dúplica. En relación a los plazos, usted además fue diputado. ¿Cuáles son los plazos en los que esto debiera tramitarse? Porque acá se le pregunto por qué razón, y esperemos que eso no ocurra, que muchas veces se producen ambientes un tanto crispados, todo esto además en contextos a veces políticos, en donde se busca sacar algún cálculo o pasar alguna cuenta. ¿En cuánto tiempo esto debiera tramitarse, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y si es que espera que no ocurra una situación como la que le estoy planteando? Sí, no, yo espero que sea breve. Esto ya tuvo un debate en la Comisión de Trabajo del Senado y también se había empezado a tramitar en la Comisión de Hacienda, que está haciendo sus últimas revisiones y observaciones. Pero yo espero que esto sea expedito. Como anécdota, el primer proyecto que me tocó votar a mí como parlamentario el año 2014 fue precisamente cuando pasó del bono marzo, que se entregaba año a año y se tenía que legislar año a año, a pasar al aporte familiar permanente. Fue el primer proyecto y lo pasamos en la Cámara, si mal no recuerdo, en 2 o 3 días máximo. Y por lo tanto, esto es algo que debería ser expedito para que le llegue a las familias que hoy día más lo están necesitando.
Bien, ministro, sabemos que marzo es un mes complejo para muchas familias, que implica ahí un gasto extra, pero ahora pudimos aclarar parte de las dudas respecto a la entrega del bono marzo. Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado. Que tenga una buena jornada. Chao, que tenga buenos días. Que tengan una muy buena jornada a todas las familias que están ahí yendo al trabajo o despertando quizás a los niños en estos días donde se vuelve a clase.